Hola, en este video vamos a compartir información sobre diferentes técnicas de aprendizaje que están relacionadas con la memoria. Ayudar a comprender cómo nuestro cerebro obtiene, almacena, manipula y utiliza la información y sacarles el mayor provecho posible en los procesos de aprendizaje. Las técnicas que utilicemos pueden marcar la diferencia. Hay una serie de acciones que podemos realizar para obtener aprendizajes de mayor calidad, porque están directamente relacionadas con la forma en la que nuestro cerebro aprende. Muchas veces hablamos de aprendizaje de memoria para referirnos a un aprendizaje sin comprensión, pero desde el punto de vista científico, la memoria no es un almacén de datos sin sentido. La memoria es la capacidad de aprender cualquier cosa, hechos, conceptos, ideas, hábitos, habilidades. El aprendizaje es el hecho de que nuestro cerebro, ante todas y cada una de nuestras experiencias, acciones o situaciones de aprendizaje, se modifica, cambia, se transforma. Si le preguntamos a una persona que nos cuente, que nos diga cómo cree que aprendemos, cómo cree que funciona la memoria, podría llegar a decirnos una analogía como el de una biblioteca que inicialmente está vacía y que va llenando las estanterías con libros a medida que vamos adquiriendo conocimientos. O como el disco duro de una computadora que va incorporando datos a medida que vamos enfrentándonos a diferentes situaciones de aprendizaje. Pero nuestro cerebro no funciona así. La memoria necesita conectar lo que estamos experimentando con información que ya tiene. Cuando vivimos una experiencia, no la recordamos exactamente, no la recordamos de forma literal. Si yo ahora les pido que repitan todo lo que he dicho hasta el momento, seguramente les resulte muy difícil. Una computadora, sin embargo, podría hacerlo. Cuando nos enfrentamos a una situación de aprendizaje, la memoria solamente se queda con fragmentos de esa información, que vincula con información que ya tiene y que los une de forma tal que cuando lo quiere recuperar, lo que hace es reconstruirlo. Esa es la forma en la que vamos aprendiendo. Vamos formando una red de información donde los diferentes elementos se van asociando por relaciones de significado. La memoria no solamente son los datos, son también las conexiones que existen entre ellos, porque son esas conexiones las que nos permiten obtener conocimientos, ideas y significados. La memoria y el aprendizaje son indisociables. La memoria no es uno. Tenemos un conjunto de memorias, un conjunto de sistemas de memorias que dependen de diferentes regiones del cerebro y que se encargan de diferentes objetos de aprendizaje. Dentro de un vasto conjunto de memorias que ha clasificado la ciencia, dos de las que podemos asociar más comúnmente a esto que llamamos memoria son la memoria episódica o autobiográfica, que es la que nos permite recordar los acontecimientos de la vida, y la memoria semántica. La memoria semántica es la que nos permite obtener conocimientos, especialmente conceptos e ideas. Funciona como una red. No solamente analiza los datos, sino las relaciones de significado que existen entre ellos. El objetivo es obtener aprendizajes profundos. El aprendizaje profundo es un aprendizaje duradero. Eso significa que no lo vamos a olvidar rápidamente. Es también transferible. Eso quiere decir que podemos aplicarlos en contextos distintos a los que los aprendimos. Esto, como docentes, es clave, porque nosotros en clase trabajamos con ejemplos muy concretos en situaciones muy específicas y los alumnos deben ser capaces de reconocer que ese conocimiento es relevante en otra situación y lo pueden aplicar. El conocimiento profundo además es funcional. Nos tiene que permitir hacer cosas con él más allá que solamente reproducirlo. Por ejemplo, resolver una nueva situación, problema o analizar un poema o una obra de arte. Y finalmente, el aprendizaje profundo es productivo. Eso quiere decir que nos tiene que permitir aprender más con él. Podemos decir entonces que el aprendizaje profundo es el que tiene más cantidad de conexiones, es más sólido, es más transferible a diferentes situaciones porque más cantidad de pistas y de contextos los van a activar. Y partiendo de la premisa inicial, ¿cuál es el esfuerzo más productivo a la hora de obtener aprendizajes de calidad? Cabe preguntarnos si la repetición forma parte de un esfuerzo eficaz. Repetir y practicar es importante para aprender,
porque la mayoría de las cosas no las logro aprender en un único episodio de aprendizaje. Si tengo que aprender un procedimiento, lo voy a tener que practicar. Pero si lo que tengo que adquirir es un conocimiento, ¿qué es lo que hay que repetir? Voy a proponerles un experimento. Imagino que habrán visto alguna vez un billete de 100 pesos. Seguramente lo hayan visto infinidad de veces. Así que quiero que le pongan pausa el video, tomen un lápiz, una hoja y sin ver el billete, quiero que hagan un dibujo lo más fiel posible de lo que recuerden de él. Traten de pensar los elementos que aparecen, dónde aparecen, cómo están distribuidos. Seguramente este experimento les resultó tremendamente difícil y tenemos que reconocer que hemos visto una infinidad de veces un billete de 100 pesos. Podríamos pensar que no le hemos prestado atención, pero un mínimo de atención le hemos prestado porque difícilmente paguemos con un billete de forma equivocada. Lo que pasa es que no hemos pensado sobre el contenido que tiene el billete, no hemos buscado patrones que nos resulten familiares, no hemos buscado sentido a por qué el billete tiene lo que tiene. No lo hemos comparado con otro billete para analizar las similitudes que tienen o las diferencias que tienen. Y estamos hablando de un hecho factual. El aspecto de un billete no es un concepto, no es algo que necesite comprender. Sin embargo, analizarlo nos permite recordarlo muchísimo más. Podemos decir entonces que lo que tiene que pasar en la repetición es que pensemos en el objeto de aprendizaje. No alcanza con la mera exposición. Muchas veces en clase pensábamos que por repetir y repetir y repetir un contenido, los alumnos lo van a incorporar mucho más. Pero no alcanza con la mera exposición. Tenemos que pensar sobre todo aquello que estamos trabajando. Un ejemplo bastante común donde podemos repetir y repetir y repetir algo y se nos olvida de forma inmediata es cuando nos dicen un número de teléfono, un número de cédula o una matrícula. La vamos repitiendo en la mente, la tratamos de retener hasta que tomamos una lapicera. Generalmente la primera que yo agarro nunca escribe, pero después que lo escribo, la información se desvanece de forma inmediata. Sin embargo, si puedo asociar esos números con números que ya conozco, como fechas de nacimiento, edades de un familiar o con las iniciales de un nombre en el caso de que hayan letras, estoy generando vínculos con datos que ya poseo y es mucho más fácil que pueda retener esa información por mucho más tiempo. Y estamos hablando de hechos. Ya si habláramos de conceptos e ideas, no hay alternativa, ya no hay opción. Si tengo que aprender un concepto, tengo que darle significado. Tengo que buscarle analogías, tengo que encontrarle sentido, tengo que buscar ejemplos, tengo que compararlos con cosas que ya conozca. Es la única forma de obtener aprendizajes profundos. Y esto es válido para conceptos en matemática, en filosofía, en química o en cualquier disciplina. Otro tip a tener en cuenta es el cuándo repetimos. Los científicos han demostrado que la forma más eficiente es lo que denominan aprendizaje espaciado. Cuando aprendo un procedimiento para resolver un ejercicio, es importante que lo practique hasta que obtengo cierto nivel de destreza. Pero seguirlo repitiendo y repitiendo y repitiendo durante horas no consolida más los aprendizajes. Además de que repetir algo de forma masificada es tremendamente desmotivador. Lo mejor es repetirlo, pero horas después, al día siguiente o a la siguiente clase. Solemos tener además el problema de que si tengo una prueba dejo para estudiar todo para último momento. Y eso además de generar altísimos niveles de estrés y de que voy generalmente muy mal descansado en la prueba, le doy muy poco tiempo al cerebro para realizar conexiones eficientes con diferentes partes de los datos que ya conozca o que ya tenga y no logra convertirse ese aprendizaje en un aprendizaje de calidad. ¿Y qué suele pasar? Que tiempo después de la prueba, todo ese conocimiento se fuma rápidamente. Cada vez que repasamos, nos obligamos a evocar el conocimiento. Y esa es una forma de indicarle a nuestro cerebro que esa información es útil y que necesito tenerla a mano. Así que una práctica muy eficiente es obligarnos a repasar sin mirar los apuntes. Tratar de reconstruir la información que ya conozco. Ese esfuerzo, por más que no logre recordar todo,
no es en vano porque genera conexiones mucho más eficientes. Es como cuando tenemos algo en la punta de la lengua y no lo logramos recordar. Sabemos que la información está allí y una de las cosas que solemos hacer es empezar a pensar cuándo fue que lo aprendí, con quién estaba, qué era lo que estaba haciendo. Nuestro cerebro lo que está buscando es el camino más rápido, está buscando el atajo que lo vincula, está usando sus conexiones. Así que como docentes es importante que podamos iniciar nuestras clases pidiéndole a nuestros alumnos que nos digan con sus palabras qué fue lo que aprendimos la clase anterior. Que tratemos de evocar ese conocimiento, que tratemos de que lo reconstruyan para que esté presente antes de iniciar la clase. Y que podamos cerrar de una forma similar. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Cuáles fueron las habilidades que pudimos desarrollar? ¿Cuáles son los conceptos o las ideas más importantes que trabajamos a lo largo de la clase? Si nos preguntamos qué es enseñar, enseñar es ayudar a aprender. Nosotros no podemos incorporar habilidades o conceptos o ideas dentro de un alumno. Lo que podemos hacer es promover un montón de actividades para que ellos incorporen los conceptos y las habilidades. Si llevamos a un conjunto de alumnos a una salida de campo o a un laboratorio con un guión donde van a seguir un montón de reglas paso a paso, sin pensar por qué hacen lo que hacen, sin relacionarlo con cosas que ya tienen, sin buscarle consecuencia a los resultados que están obteniendo, por más que veamos que están haciendo un montón de cosas, ellos no están aprendiendo. Lo que garantiza al final de una clase que un alumno aprende es que ha pensado en el contenido de todo lo que está trabajando. Si le ha buscado analogías, si le ha buscado consecuencias, si ha creado sus propios ejemplos, si lo ha relacionado con información que ya posee. Si ha hecho todo eso, entonces ha estado aprendiendo. Tenemos que tratar de recordar que no siempre alcanza con un único episodio de aprendizaje. Trabajar de forma secuenciada me va a permitir trabajar el aprendizaje espaciado, la evocación y la transversalidad. Hay que reflexionar sobre la relación que existe entre amplitud y profundidad. Tratar de crear una amplitud suficientemente idónea sin olvidar que haya profundidad. Finalmente, quiero agradecerles por su tiempo, invitarle a que dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, si quieren profundizar sobre algún tema, que hoy dimos un pantallazo gigantesco de un montón de cosas, e invitarlos que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video.